es una de las épocas del año donde más reclamaciones de los consumidores se generan. Reservas de vuelos, incidencias con equipajes, ofertas de viajes, alquileres de apartamentos. Les suena, ¿verdad? Hoy está con nosotros Juan Moreno, es presidente de la Unión de Consumidores de Andalucía. Buenas tardes, Juan. Hola, buenas tardes. Que nos vas a dar algunos consejitos, ¿verdad? Algunos que no debemos olvidar. Prácticos para no olvidar y para que nadie consiga amargarnos la vacaciones. Claro, que los derechos no se van de vacaciones. Efectivamente. Muy bien, bueno, pues vamos a empezar por el principio, por ejemplo, que es la hora de contratar ese viaje, esas vacaciones, los hoteles. Claro, ahora casi todo el mundo lo hace por internet, ¿no? Es una práctica muy habitual. Sí. ¿Y qué pasa, Juan, que nunca coinciden los precios? Nosotros, como Unión de Consumidores, solicitamos a las personas que tengan un especial celo, sobre todo en ese proceso de la información previa. La mayor parte de las reclamaciones que se producen a posteriori de las vacaciones tienen que ver con la falta de correspondencia. Pensábamos que íbamos a alquilar un apartamento al lado de la playa, pero resulta que no está al lado de la playa, que tenía unos servicios de transporte cercanos que no tenía, o que tenía una tipología de mobiliario o de electrodomésticos que realmente no corresponden con la realidad, con las expectativas que habíamos recibido en ese caso. Pues lógicamente la comprobación previa. En algunos casos es posible, por ejemplo el tema de localización, la potencialidad de la red permite ahora navegar por una ciudad y saber dónde se encuentra exactamente esa calle, pero en cualquier caso tener la oportunidad de visitar previamente, si se trata de un inmueble para alquilarlo, el inmueble, comprobar el estado de sus electrodomésticos, de su mobiliario. Si vamos a hacer un viaje, lógicamente guardar la publicidad que nos ha llevado a contratar, exigir siempre un contrato con las condiciones, el itinerario en que ese viaje se va a producir y tener especial celo a la hora de contratar en saber cómo lo hacemos y con quién lo hacemos. En muchos casos, lamentablemente, ofertas gancho son tremendamente tentadoras, llegamos a pagar una señal, a dar una fianza, pero finalmente no firmamos un contrato. Huimos de las gangas, ¿no? Efectivamente, huir de las gangas es sin duda la principal recomendación, porque en muchos casos llevan trampa y eso es lo que tiene que saber el usuario. Juan, hay mucha gente, es una práctica habitual, se alquilan los apartamentos entre particulares. Efectivamente. ¿Tú aconsejas que se firme un contrato? ¿Que se haga un contrato incluso para alquilar el apartamento una semana, unos días? Siempre recomendamos el contrato porque vamos a tener una prueba fehaciente de que realmente ese contrato se ha producido, de que cuáles son las condiciones de dicho contrato, si hemos dado una señal debe quedar reflejada en el contrato, si hemos dado una fianza debe quedar reflejado, porque habitualmente en esas señales, en esas fianzas que luego perdemos gratuitamente porque no tenemos ningún documento que lo avale y que digan qué condiciones se va a producir esa señal o esa fianza, está gran parte de las preocupaciones que a posteriori tenemos que defender. La no existencia de contrato o de papeles realmente se lo pone muy difícil al que pretende defender sus derechos, claro, y nos lo pone muy difícil a una asociación de consumidores para poder abordar ese tipo de casos. En el caso de que surja alguna incidencia en el apartamento mientras nosotros estamos allí alojados, bueno, ¿eso también debe quedar reflejado? Hay una recomendación fundamental. En muchos casos nos olvidamos que contratamos el apartamento, pero no tenemos la precaución de a lo mejor conservar un teléfono de contacto para en caso que se produzca, por ejemplo, una avería, un corte de suministros, cualquier incidencia que nos obligue a contactar directamente con la propiedad del inmueble. Son recomendaciones absolutamente básicas porque nos podemos encontrar con situaciones de auténtica... Está muy bien recordarlas. Nos vamos al aeropuerto, que ahí también tenemos derechos. A ver, ¿cuándo nos tienen que devolver el dinero del vuelo? ¿En qué casos? Bueno, nos tienen que devolver el dinero del vuelo cuando se produce una cancelación que no se deba a fuerza mayor. En ese caso tenemos derecho o bien a la cancelación y al reembolso del billete de lo que hayamos pagado por el vuelo, o bien directamente a que la compañía nos suministre un traslado alternativo. En cualquier caso, adicionalmente también tenemos toda la cobertura de las necesidades que se puedan plantear en materia de alojamiento, de hacerse cargo de los gastos a lo mejor de alimentación o la propia llamada telefónica que hayamos tenido que hacer para solventar el problema. Si además tenemos un vuelo de conexiones, hay determinados casos en que además de la devolución del billete podemos ejercitar nuestro derecho de compensación por los daños o los perjuicios que esa cancelación haya provocado. ¿Nos aconsejas firmar un seguro de viaje? Incluso por una cancelación que pueda surgir por nuestra parte, ¿no? Bueno, una enfermedad, un imprevisto. Queda siempre, es una opción que tiene que barajar y que tiene que analizar la persona consumidora y usuaria, pero en cualquier caso, en función de la distancia al viaje, de la zona donde vayamos a viajar, de la cantidad de
de viajes o de transportes combinados que vayamos a tener, en algunos casos puede ser muy recomendable tener ese seguro para poder cancelar o para poder ser convenientemente indemnizado, sobre todo en materia de sanidad. Quería yo enseñar pues este folleto que ha editado la Unión de Consumidores de Andalucía, que es muy interesante, sobre los derechos de las personas en el transporte aéreo, y la verdad que está muy bien ojearlo, o entrar en la página de la Unión de Consumidores. La página web está disponible para todos los andaluces que quieran, antes de contratar un vuelo, tener una serie de consejos que les permita hacerlo con absoluta seguridad. Antes de despedirte, Juan, quería decir una cosa. Ayer estuvo aquí, estuvimos hablando de la tarifa de la luz, que tú conoces muy bien. Estuvo aquí el director regional de atención al cliente de Endesa, Julio Moratalla, que fue muy honesto, la verdad, porque él nos reconocía que vamos a pagar la luz más cara precisamente cuando más la necesitemos. Desde la Unión de Consumidores, ¿qué se aconseja? Bueno, lamentablemente desde la Unión de Consumidores tenemos que decir que en el momento actual no hay una opción que de alguna manera haga tentadora a cualquier ciudadano a pasarse al mercado libre. Si hubiera una real competencia, realmente tendríamos ofertas de diferentes compañías que nos harían pensar en la posibilidad de cambiarnos. La mayor parte de los usuarios siguen estando en lo que era antes la tarifa regulada, ahora se llama precio voluntario del pequeño consumidor, que tiene además la dificultad de que muy probablemente vamos a pagar la luz más cara en los momentos en los que más lo necesitemos, por el nuevo sistema de subastas horarios que va a tener el precio de la luz. Una situación muy cuestionada desde el movimiento de consumidores y usuarios, porque creemos que en un ámbito, en un sector básico como la energía, deberíamos tener derecho a conocer con certeza el precio que vamos a pagar. Eso va a ser imposible. Nadie va a estar pendiente de una página web para ver en qué momento pone el aire acondicionado. Lo pondrá realmente cuando tenga mucho calor. Y sabemos que en ese momento, aunque todos pongamos el aire, la energía va a ser más cara y la vamos a pagar más cara, lamentablemente. Tendremos que hablar de esto más veces. Este es un tema que preocupa mucho a los consumidores. Muchísimas gracias, Juan, por haber pasado este ratito con nosotros. Gracias a vosotros. Hasta otro día. Y ahora nos vamos rápidamente a los toros.